esta tarde de tener a Juan Morales con nosotros. Es un joven que el Señor está preparando para el ministerio, y lo digo para que le recordemos siempre en oración que Dios encamine sus pasos hacia lo que el Señor tiene para él. Ya los está usando grandemente, asombrosamente realmente, ahí en Champion Forest, y bueno, confiamos en los planes de Dios. Él se está preparando con estudios de teología, y bueno, están buscando la voluntad de Dios para sus vidas, como todos lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, Juan, Stephanie, gracias. Ellos siempre están dispuestos. No queda lejos tampoco donde ellos viven. Ellos manejan más de una hora para estar con nosotros cada vez que vienen, y realmente apreciamos su sacrificio de poder ya suplir cuando yo voy a estar fuera, o dar descanso a este siervo. Los agradecemos, hermanos. Vamos a orar. Pueden tomar asiento si gustan. Señor, gracias te damos por esta tarde. Gracias por Juan y Stephanie, su corazón por ti, su deseo de servirte, la manera en que lo hacen, Señor, la manera en que los usas. Gracias, Señor, porque tu mano está sobre ellos y vemos tu obra en sus corazones. Señor, realmente son personas que te aman con todo el corazón, te temen, y Señor, sabemos que ellos están en tus manos. Úsalos grandemente, guía sus pasos, dales dirección, ábreles puertas, oportunidades inesperadas, Señor. Prospera la obra de sus manos. Señor, gracias por lo que haces en ellos, y bendícenos en esta tarde a través del ministerio de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? ¿Con frío? ¿O solo yo tengo frío? Se siente rico. Yo sé que algunas personas lo sufren. A mí me encanta. Me encanta porque para el frío uno se puede poner más y sentirse rico, pero con el calor a veces, aunque uno se ponga... Yo me acuerdo cuando recién venía a Estados Unidos, el lugar donde estábamos no tenía aire acondicionado. Y siempre en el verano lo que hacía es que mojaba las toallas y me las ponía de cobija, y me ponía el ventilador así. Era interesante. Pero no, es un gusto poder estar aquí con cada uno de ustedes, ¿verdad? Gracias, pastor, por la invitación. Siempre nosotros desde que conocimos al pastor en Plantadores, ha sido una bendición para nuestra vida. De verdad que le amamos mucho en el Señor. Gracias. Y a toda su familia y ahora a su iglesia, increíble estar aquí siempre. Y hoy vamos a seguir con la serie, ¿verdad?, que estamos hablando el domingo pasado. Y para más o menos recordarle, estamos hablando acerca del problema, ¿verdad?, del mal y el sufrimiento. Y dijimos que todos sufrimos, ¿verdad? Lastimosamente todos vamos a pasar por esa parte del sufrimiento, porque vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Donde la palabra de Dios dice que el príncipe de este mundo es Satanás, y es por eso que nosotros experimentamos toda esa maldad, todo ese sufrimiento que ustedes ven, ¿verdad? Por más que lo evitemos, siempre va a llegar lastimosamente a nuestras vidas. Pero algo que me impacta, y como lo vimos el domingo pasado, nosotros podemos sacar beneficios de eso, ¿verdad? Saber que aún dentro de las cosas que no nos gustan mucho, ¿verdad?, sufrir, podemos sacar provecho, y Dios no se quedó ajeno a la necesidad que nosotros teníamos, ¿verdad? Él mismo pasó por ese sufrimiento, y vemos cómo Jesucristo llegó a ser ese sumo sacerdote que Él nos entiende en todo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que Él sufrió y fue tentado en todo. Y hoy pues nos vamos a dedicar más al hecho de el propósito de estas pruebas, ¿verdad? Aunque nosotros no las podemos evitar, aunque muchas veces van a venir, ¿verdad?, sin avisarnos. De repente nos llegó esas noticias que no nos gustaron.
de repente la pandemia, cosas que nosotros no podemos controlar, ¿cómo podemos nosotros sacar provecho a eso, verdad? Porque aún dentro de el sufrimiento, dice la palabra de Dios, verdad, que todas esas cosas nos ayudan a bien para aquellos que amamos a Dios, para que a los que conocemos a Dios, y es que Él nos ha dejado esa salida. Así que hoy me gustaría abrir la Biblia en el libro de Santiago, y hoy vamos a estudiar más o menos algunos versículos del libro de Santiago, pero seamos honestos, ¿a quién le gusta sufrir? Que levante la mano. Bueno, espérenme, yo la voy a bajar, no voy a hacer. A nadie le gusta sufrir. Y a mí me impacta bastante cómo comienza este capítulo de Santiago. En el versículo 2 dice, escuchen, Santiago nos dice, tengan por sumo gozo. Tremendo, ¿no? Yo cuando leí esta parte de la Biblia decía, el nombre de Santiago está loco. O sea, ¿cómo vas a comenzar? O sea, vas a hablar acerca de la prueba, pero lo que me estás diciendo, que tenga un sumo gozo. Dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que ustedes sean perfectos y completos sin que nada les falte. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice. Pero que pida, ¿qué dice? Con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Dice, no piense pues este hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Y esa es la parte de la Biblia que yo quisiera enfocarme, porque si ustedes ven, aquí Santiago nos está hablando una verdad tan maravillosa, que aún en medio de la prueba nosotros podemos tener un propósito. Aunque no podemos controlar el sufrimiento, aunque no vamos a poder controlar la maldad, tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros, y aún en esos procesos difíciles de nuestra vida, Dios va a utilizar esos momentos para hacer su obra en nuestra vida. Y aquí Santiago nos da muchas cosas muy importantes, ¿verdad?, que vienen en estas pruebas, ¿verdad? Algo que me llama mucho la atención es que, si ustedes se fijan, esta palabra que habla el versículo 2 de pruebas, es una palabra que, si ustedes se van a otras definiciones de la Biblia, van a encontrar sus diferentes significados. Como por ejemplo, es la palabra en el griego que se llama peraismo. Esta palabra en diferentes partes de la Biblia ustedes van a ver que se utiliza para demostrarnos algunas cosas, como por ejemplo, un experimento, un intento, una prueba para ver si algo funciona, y nosotros podemos ver en Juan 6:6 eso, ¿verdad? También otra de las definiciones que en la Biblia se da es una prueba de fidelidad o amor de alguien, ¿verdad? Y eso lo vemos en Gálatas 4:14. Puede llegar a ser una tentación también, una invitación al pecado. En Mateos 4:1 nosotros vemos esa palabra, peraismo, o prueba o tentación. También una adversidad, una aflicción, un problema que ha sido permitido por Dios para provocar el carácter, la fe y la santidad de alguien. O sea, son cosas que de repente Dios permite que sucedan en nuestra vida para llevarnos a que nos demos cuenta, ¿verdad?, cómo estamos nosotros espiritualmente, ¿verdad?, para ver realmente si nos estamos llevando muchas veces más por los sentimientos, y Dios nos enseña, ¿verdad?, a que nosotros empezamos a trabajar ese carácter, porque como les dije la vez pasada, ¿verdad?, cuando venimos a Cristo estamos aquí, pero Dios nos quiere llevar allá, y es necesario que muchas veces estas pruebas nos ayuden, ¿verdad?, a que nosotros podamos
definir ese carácter, ¿verdad? Acuérdense que nuestra meta es que seamos como Cristo, ¿verdad? Nuestra meta no es llegar a ser la mejor persona ni nada. O sea, cuando ustedes lleguen allá al cielo, su recompensa es Cristo mismo, ¿verdad? Entonces Dios está mostrando, está trabajando ese carácter por medio de estas situaciones que pasan en nuestra vida. Y también esta palabra es usada muchas veces, dice, una tentación hecha a Dios por parte del hombre, ¿verdad? Acuérdense que la Biblia dice, no tentarás a tu Dios, pero nosotros muchas veces, ¿verdad?, nos atrevemos a eso, y también esta misma palabra es utilizada en ese sentido. Entonces me llama bastante la atención, porque dentro de esta palabra, más adelante Santiago, esta misma palabra se traduce como tentación, y es algo que me parece muy importante, porque es que miren, cuando pasamos diversas pruebas en nuestra vida, va a estar en nuestras decisiones que tomamos, si confiamos en Dios, en pasar estas pruebas, pero a la misma vez, estas pruebas se pueden convertir en una tentación a nuestra vida, donde venimos y le fallamos a Dios. Y ustedes van a ver muchas veces personas que en medio de las pruebas como que a veces los hunden más. Y a veces eso pasa por no tener bien definido muchas veces el propósito, y porque muchas veces no tomamos ese tiempo de conocer a Dios, conocerlo a través de su palabra, conocerlo a través, ¿verdad?, de saber que aunque el sufrimiento venga y aunque vengan las pruebas, nosotros sabemos que si confiamos en Dios, estamos agarrados de Él, va a producirse lo que Santiago nos está hablando en esta escritura que estamos leyendo, ¿verdad? Entonces, nada más quería que ustedes vieran más o menos ese concepto de la prueba, porque ustedes saben que las palabras son importantes, y es importante que nosotros sepamos esas palabras. Y dice, si seguimos leyendo aquí, dice, sabiendo que la prueba, esos peráismos que vienen a su vida, producen paciencia. Otra palabra que me interesa mucho definirla, porque si nosotros vemos la definición de las palabras, vamos a ver que esta palabra se llama hupomone, que significa, una de esas definiciones es paciencia, ¿verdad? Otra de sus definiciones es resistencia y un aguante alegre. Imagínense. O sea, por eso es que Santiago decía, tengan por sumo gozo. O sea, Santiago aquí no está inventando cosas, sino que sus palabras él las está utilizando así tan cuidadosamente para que veamos realmente qué es el concepto. Otra definición es perseverancia, perseverar, ¿verdad? Y a mí me llama mucho la atención, porque vemos que a pesar que nosotros no las controlamos y que las vamos a vivir, Dios va a empezar a obrar en medio de esas cosas que pasan en nuestra vida, a tal punto que cuando nosotros depositamos completamente nuestra confianza en Dios, ¿verdad?, vamos a poder llevar ese resultado de ser pacientes. En otras palabras, vamos a ser perseverantes, no nos vamos a dejar rendir, ¿verdad? ¿Se acuerdan el ejemplo que les di el domingo pasado de la pelota de fútbol, cuando me cayó en la cara y me sangró toda la cara, ¿verdad? A pesar que sangramos, a pesar que todo, o sea, igual queremos seguir jugando, ¿no? Yo no sé, una noticia triste aquí de esa, Benzema no va a poder jugar el mundial, ¿verdad? Y es olor, dice mi esposa. Pero es que nosotros no lo sufrimos, pero el que juega fútbol y los que jugaron fútbol, ustedes van a entender que es no poder jugar un mundial, ¿verdad? O sea, a veces cuando nuestro país no va, nos ponemos tristes, ¿verdad? A mí me preguntan, ¿mi país cuándo viene el mundial? ¿Verdad? Mejor ni nos emocionamos. Un día, nunca. Pero estas pruebas producen esa resistencia, y de alguna manera, al encontrar nosotros propósito en estas pruebas que pasamos, podemos estar alegres, ¿verdad? Porque es el gozo que Dios mismo nos está poniendo en medio de las situaciones que vivimos, ¿verdad? Sabiendo que Dios está produciendo algo. No sabemos hacia dónde Dios nos va a llevar,
pero podemos tener esa seguridad y esa confianza de que podemos enfrentar estas situaciones que pasamos, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas y que Él está obrando a nuestro favor. Entonces podemos decir, estas pruebas son ese horno donde va a resaltar dónde está nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Ahora les pregunto nuevamente, podemos sentirnos con gozo cuando pasemos esas cosas otra vez, cuando ya tenemos un propósito. Sabemos que va a ser doloroso probablemente, van a haber lágrimas, pero ustedes pueden tener la seguridad que Dios está obrando en su vida, que Dios no los ha dejado solos, aunque muchas veces sentimos que Él nos ha abandonado, pero sabemos que Él, ¿verdad?, en ese proceso de la vida que caminamos, está transformando completamente nuestra vida. Y cuando Dios nos pase de este lugar a este otro lugar, esas cosas que nosotros vivimos, miren, ustedes van a ver muchas personas que dicen, yo pasé por esto, pero por el hecho de conocer a Dios, por el hecho que Dios ha hecho estas cosas en mí, estaría dispuesto nuevamente a pasar por ese sufrimiento. Y ustedes dirán, sí, una locura, porque dice, para la gente que no entiende estas cosas, es una locura. Pero para nosotros podemos tener esa plena seguridad que podemos tener propósito aún en medio de los aspectos difíciles, dolorosos, de sufrimiento y mal que pasan en nuestra vida. Sigamos. Dice, no solo produce esa paciencia o esa resistencia, sino que también dice, y que esta paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean, ¿qué? Perfectos y completos. ¿Cuántos quieren ser perfectos y completos en Dios? Amén. Amén. ¿Sí? Se oye difícil, ¿verdad? Pero para eso tenemos que pasar por estas cosas, ¿verdad? Y es algo que a mí me gusta bastante. Perfectos. Ustedes van a decir, pero Juan, nosotros nunca vamos a ser perfectos, ¿no? Claro, por eso vamos a las palabras. Perfectos en el griego es teleios. Y dice así, no se refiere a una perfección moral, espiritual o pureza. Dice, esto alude en sí a una madurez espiritual, ¿verdad? Cuando estamos hablando de esta palabra perfectos, lo que quiere decir la Biblia es que vamos a ser maduros, ¿verdad? Espiritualmente hablando, vamos a tener esa madurez. Y en otra palabra, si ustedes lo quieren poner, vamos a ser íntegros. O sea, Dios va a llenar tanto nuestra vida que vamos a tener esta madurez, y como dice aquí la Biblia, vamos a ser completos. O sea, esta prueba, estas situaciones están produciendo ese carácter en nuestra vida, ese carácter que ustedes se pueden fijar, sí o no, después de las cosas que han pasado, ustedes ya no vuelven a ser la misma persona de antes, ¿no? Sí o no, estas situaciones en nuestra vida muchas veces nos ayudan a que confiemos plenamente en Dios, ¿verdad? Porque ese es el propósito de Dios en este caminar, ¿verdad? Por eso es que dice, al que justifica, Dios lo santifica. Y se oye lindo, ¿verdad? Pero si lo vivimos, sí, van a haber momentos difíciles, pero después de eso va a haber una recompensa. Entonces podemos ver que en estas pruebas que nosotros vivimos, a causa de la maldad que pasa, donde vamos a sufrir, ¿verdad? Esta prueba va a traer esa perseverancia, esa resistencia. Dice, nos va a ayudar a que seamos maduros, ¿verdad? Espiritualmente. Y esa madurez nos va a llevar hacia esa esperanza a la cual nosotros realmente estamos anhelando y buscando. Y aquí algo que me impacta de Dios, que en medio de estas pruebas, dice Él, sin que nada les falte, ¿verdad? Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero dice, pero que pida ¿con qué? Con fe y sin dudar, ¿verdad? Este ha sido un versículo
muchas veces malinterpretado, porque a veces dice, cuando le oramos a Dios hay que pedirle con fe, sin dudar y toda la cosa, ¿verdad? Pero fíjense bien que le está pidiendo Dios que pidan. Esto no significa que Dios les va a dar cualquier cosa. O sea, aquí Dios está trabajando en su carácter, está trabajando en su ser espiritual, ¿verdad? Para que ustedes sean resistentes, pacientes, ¿verdad? Dios va a traer esa madurez a su vida, va a mostrarse en medio de esas pruebas, ¿verdad? Y esta sabiduría, porque es que muchas veces no sabemos qué hacer, ¿sí o no? Cuando vivimos cosas, a veces no sabemos qué hacer. Y Dios te está diciendo, hey, pedime y yo te la voy a dar. Él es la fuente de toda la sabiduría. Y por eso es que nosotros le pedimos a Dios. Sabemos que por medio de su Espíritu Santo también Él nos guía a que nosotros vayamos por el mejor camino, a que tomemos las mejores decisiones, ¿verdad? Pero todo esto siempre va a ir de la mano con Dios, con su voluntad, con su palabra, ¿verdad? Y es importante que cuando vengan estas pruebas y le pidamos a Dios esa sabiduría, ustedes puedan estar completamente seguros que no solo Dios está con ustedes, sino que les va a ayudar en esas decisiones que tienen que tomar en su día a día cuando estemos pasando por estas diferentes pruebas. Y es que Dios no nos deja solos. Él es un Dios que siempre va a estar a nuestro lado, que aunque no lo merezcamos, a pesar de toda la maldad que el pecado provocó, y honestamente la teníamos bien ganada esa condenación, ¿verdad? Pero Dios, a pesar de todo eso, nos sigue dando oportunidades, nos manda a Jesucristo, ¿verdad? Para que por medio de Él nosotros podamos ser libres. Pero Él dice, hey, no van a estar solos. Si Cristo está contigo, su Espíritu Santo está ahí con ustedes, ustedes pueden tener toda la seguridad de que Dios les va a ayudar, aún en medio de estas situaciones que vivimos, la sabiduría para seguir viviendo esta vida. O sea, ¿a quién no le emociona eso? Saber que de verdad Dios está completamente de nuestro lado, a pesar que nosotros no lo merecemos, ¿verdad? Por eso tenemos que pedir con fe, ¿verdad? Sin dudarla, porque miren, ¿qué pasa cuando dudamos? Dice, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, vamos a andar de lado en lado. O sea, cualquier cosa nos va a mover para allá, cualquier cosa nos va a mover para acá, ¿verdad? Muy parecido a mucha gente que conocemos. De repente pasan las pruebas y andamos buscando, no, le vamos al rosario. Después, si no nos funciona el rosario, vamos a buscar allá que nos lean la mano, que nos lean, ¿verdad? No, o sea, aquí la misma palabra de Dios nos está diciendo, miren, los que dudan, los que desconfían de lo que Dios realmente puede hacer en sus vidas, son como esas personas que van a andar, miren, por todos lados, buscando, y al final, ¿qué va a pasar? Y no piense pues este hombre que recibirá ¿qué? Cosa alguna. Wow. O sea, de la mano de Dios es el mejor lugar que nosotros podemos estar. En medio de la prueba, si ustedes están pasando por pruebas, si hay situaciones en su vida que les están dando dolor, sufrimiento, lo mejor que ustedes pueden hacer es agarrarse de Dios. Dejar que Él esté con ustedes, que Él produzca todo lo que Él quiere producir en su vida. Esa fe, esa paciencia, esa resistencia, esa esperanza que solo Él puede dar. Agarrarse sabiendo que Él nos va a dirigir, ¿verdad? De la mejor manera. Siempre con esto, aquí y aquí, ¿verdad? Es importante que nosotros le demos valor, y por eso me encantó mucho esas enseñanzas, pastor, que usted dio acerca de la Biblia, de su veracidad. Porque es que miren, cuando ustedes saben que aquí están las mismas palabras de Dios para nuestra vida, guiándonos. Muchas veces nosotros estamos esperando que alguien nos diga algo. Muchas veces esperamos que los pastores nos digan algo. Muchas veces hay gente que tiene problemas por tantos años y a veces quisiera que el pastor en una frase, ¿verdad?,
venga y les diga la solución a todos los problemas. No, eso no va a pasar. Ustedes quieren escuchar la voz, decía un pastor, lean la Biblia con la voz fuerte, porque aquí está todo lo que ustedes necesitan saber para vivir, para sobresalir en esos momentos de dificultad, ¿verdad? Y es importante porque son las mismas palabras de Dios para nuestra vida, para que formen ese carácter, nos ayuden a depender de Él en todo momento. Y no solo podemos ver eso, sino podemos ver la providencia de Dios siempre en nuestras vidas, a través de lo que Dios ha hecho en la historia. Y ahora con la bendición que nosotros tenemos, no solo tenemos el libro, tenemos el celular, ¿verdad? Donde podemos ver la Biblia a cada momento, a cada rato, ya ni siquiera la tenés que leer, la podés escuchar. O sea, qué bendición nos ha dado Dios, que nos ha dado todos los recursos para que nosotros le conozcamos. Y wow, imagínense cuando lleguemos al cielo, cómo Dios nos va a demandar si no lo hacemos de corazón. Tremendo. Entonces no seamos como aquellos que dudan. Y la verdad que yo no sé en qué momento ustedes están en su vida, si de repente es un momento de sufrimiento, de dolor, ¿verdad? Lógicamente aquí su iglesia está para apoyarlos, para caminar con ustedes. Pero entiendan algo, el único que puede transformar todas esas situaciones y darles ese carácter, esa esperanza, es cuando ustedes toman la mejor decisión de acercarse a Dios, ¿verdad? Y caminar con Él, confiando en Él, agarrándose de Él, aferrándose a Él, ¿verdad? Y permitiendo que en medio de ese proceso de la vida, Dios cumpla su voluntad y que Él le siga santificando como Él lo ha prometido en su palabra. Y para terminar, quiero preguntarles, ¿en qué lugar nosotros a dónde nos encontramos? O sea, ustedes pueden examinarse a ustedes mismos. ¿Y qué pasa cuando Juan pasa por pruebas? ¿Cuál es la reacción de Juan? ¿Verdad? Cuando nosotros pasamos por estas situaciones, ¿cómo reaccionamos en la vida? O sea, ¿reaccionamos directamente a pedirle el auxilio a Dios? ¿O estas pruebas nos están hundiendo? ¿Verdad? Examinemos nuestro corazón. Y quiero terminar con una palabra que a mí me impacta bastante. Es más, se los voy a leer porque tengo todavía tiempo. Eso es un milagro, pastor. Eso es un milagro. Los chicos les pueden decir que comentar. Miren qué pasa. Miren qué pasa cuando nosotros no confiamos en Dios. Dice, que nadie diga en Santiago 13, eso no lo puse ahí, solo puse lo bonito, pero se lo voy a leer completo porque está muy bueno. Bueno, se lo voy a leer desde antes. Perdón, ¿dónde? Santiago 1:12. Escuchen la bendición con la que comienza. Dice, bienaventurado. Esa palabra me encanta porque si ustedes ven el griego, muchos le van a decir feliz 3 veces felices, pero es que miren, esa palabra bienaventurado, si ustedes lo quieren poner así simple y sencillo, es que ustedes van a estar bendecidos aún en medio de cualquier cosa que pueda pasar en su vida que no sea buena. Así, bienaventurado. O sea, ustedes van a estar firmes y fuertes. Dice, el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida. Wow, tremendo, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora cuando nosotros no confiamos en Dios? Dice, que nadie diga cuando es tentado, peráis, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a la luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. 16 dice, amados hermanos míos, no se engañen. Escuchen esto. No se engañen.
toda buena dádiva y todo don perfecto vienen ¿de dónde? De lo alto. De lo alto, ¿verdad? De Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de lo alto, descienden del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Me encanta esto que está diciendo, porque si a ustedes les gusta ver las estrellas, el sol, la luna, aquí Santiago se puso así medio astrólogo, se dice, ¿no? Astrólogo, aquí les está hablando de eso. Y me encanta porque yo solo me pongo a pensar en el sol. Ustedes van a ver el sol, ¿verdad? Ustedes van a ver que de repente en la mañana algo allá redondito, anaranjadito, que se ve bien hermoso, va subiendo, ¿verdad? A los que manejamos a veces no nos gusta, aunque es hermoso, porque nos deja ciegos, ¿verdad? Así que los que quieran manejar, mi hermano, cómprese unos buenos lentes porque los van a necesitar. Pero mire, ese sol, ustedes van a ver, está grandote, anaranjadote, hermoso. Pero cuando va subiendo, ¿qué va a pasar? Ya no se ve anaranjado, ¿verdad? Sino que se ve así como amarillo, una gran luz, y de repente lo ve más pequeño, más pequeño, más pequeño, y después pasa lo mismo cuando se va, ¿verdad? Y el cielo queda espectacular. Miren, lo que Santiago le está diciendo aquí, muchas veces en las pruebas, nuestra perspectiva va a ser así como que, el sol, grandote, hermoso, pero se te va haciendo chiquito. Y es que miren, a veces las pruebas podría parecer como que ves a Dios, pero de repente se pone chiquito, va creciendo y te va dando miedo y sentís como que Dios no está ahí. Pero Santiago viene y te dice, en el 17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. ¿Qué significa eso? Miren, no importa qué tan grande usted vea el sol o qué tan chiquito lo vea, cuando usted vaya al universo, el sol va a tener el mismo tamaño siempre. ¿Y qué es lo que Santiago le está diciendo aquí? Así como ustedes ven el sol, miren, ustedes pueden sentir que Dios no está ahí, pero Dios no va a cambiar. Dios es el mismo siempre. Amén. Él va a estar con ustedes, y todas las cosas buenas que vienen de parte de Dios, aún en medio del sufrimiento, Dios nos va a bendecir porque Él no cambia. Amén. Muchas veces lo que cambia es nuestra perspectiva en el lugar donde estamos parados, pero Dios se mantiene siendo Dios siempre, ¿verdad? Y muchas veces cuando nosotros vemos a ese Dios pequeño que sentimos como que no nos está ayudando, tenemos que reconocer y irnos a este Santiago, y por eso se los puse, que en medio de esas circunstancias, vean que todo lo bueno viene de Dios. A mí esto me pega bastante, porque ¿cómo no sentirse tocado cuando uno ve la grandeza de Dios? Y muchas veces las circunstancias nos distraen, muchas veces nos desviamos, y es lindo cuando Dios toca nuestra vida y nos hace ver que a pesar de todas las cosas, Él siempre va a ser Dios en nuestra vida. Y por eso es que lo necesitamos, por eso es que venimos a Él, por eso es que le adoramos,
Porque sabemos que aquí vamos a pasar por diferentes pruebas, vamos a sufrir, pero entender eso, que Dios no cambia independientemente de cómo nosotros lo veamos, es algo completamente impactante, que en lo personal a mí me pega bastante, y por eso les digo, amemos la palabra de Dios, vayamos y tratémonos simplemente de leerla por leerla, ¿verdad? Porque muchas veces lo hacemos, pero es que cuando nosotros entendemos estas verdades, sabemos cómo Dios trabaja en nuestras vidas, cómo Dios nos va formando y va trabajando en nuestro carácter y nos va dando esa esperanza, esa guía y esa luz que realmente nosotros necesitamos, aun cuando nosotros no lo merecemos. Y este era el mensaje de esta mañana. Perdón ahí que me pegó, pero así como a mí me pega, es mi anhelo que también ustedes puedan ver eso de Dios, esa grandeza que Él es, independientemente de todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y que Dios sea esa luz, ¿verdad? Que Él sea ese que nos levanta en la prueba, en las situaciones que pasamos, que sea Él el que nos ayude y nos guíe hacia esa salida, porque en medio de todo eso Él va transformando completamente nuestro ser, ¿verdad? Así que llévense eso en su corazón y terminamos orando, ¿sí? Padre, te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu bendición, Señor, por tu Hijo Jesús, que nos ha abierto el camino, Señor, y nos ha dado esta oportunidad tan maravillosa, Señor, de poder acercarnos a ti con esta confianza, Padre, y en esta honestidad, Padre. Gracias, Señor, porque a pesar de todas las cosas, Señor, tú no nos dejas solos, tú estás con nosotros, Señor, nos levantas, nos das esa firmeza, Señor, y aún en medio de estas cosas, como Santiago decía, podemos estar gozosos en el hecho de que tú estás con nosotros y que tú estás obrando a través de las cosas que pasan en nuestras vidas para hacer tu voluntad, para llevarnos hacia donde tú nos quieres llevar en esta vida, Señor. Nos abandonamos a ti, Padre, y te suplicamos que podamos, Señor, siempre recordar estas cosas, Señor, en diferentes situaciones que nosotros podamos vivir y pasar en nuestra vida. Te amamos, te honramos, te glorificamos, Padre, y te damos mil gracias, Señor, por este privilegio, Señor, inmerecido que tenemos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús.